Opinar no es un problema. Sea libre de opinar, pero también de probar un rico café con crema. Buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos a mi canal. Me tomo mi buchito de café y enseguida comenzamos. Cubano, te pido que prestes atención a esto que voy a decirte. La cúpula ladrona no abandonará el poder por sí misma y no implosionará desde dentro, como muchos esperan. ¿Por qué? Primero, porque esa dictadura posee un gigantesco aparato de inteligencia y chivatos a lo largo y ancho de todo el país que los alerta a través de los estados de opinión y otros mecanismos de todo lo que ocurre en el país y de las más mínimas acciones en su contra, tanto en la sociedad civil como en el estamento militar. Segundo, porque ellos controlan los pilares más importantes para mantenerse en el poder. Primero, tienen el control militar a través de la FARC, cuyos principales generales son fieles a Raúl Castro y a su pandilla de delincuentes. Segundo, tienen el control financiero y económico a través del conglomerado Gaesa, porque el que controla más del 70% de los sectores productivos, principales sectores económicos del país, y más del 80% de las finanzas de Cuba. Tercero, tienen el control político porque Raúl Castro preparó y designó a Díaz-Canel como su sustituto, como primer secretario del Partido Comunista y presidente del país. Ustedes recuerdan, los que tienen ya más de 60 años, a Osvaldo Dorticós, aquel militante del Partido Comunista que Fidel puso como presidente de Cuba desde el año 1959 hasta el año 1976. Aquel señor, el señor Dorticós, fue el títere de Fidel, el único que en aquella época de esa estructura de poder vestía de traje y corbata. Los demás vestían de verde olivo, pero él de traje y corbata. Él era la imagen exterior del país. Como presidente no hizo nada. Aquel señor era el títere de Fidel. Ese señor ahora fue sustituido por Díaz-Canel, que es el títere de Raúl Castro. Ven cómo todo regresa. Es la misma estrategia desde hace 66 años. Poniendo gente delante como títeres para que den la cara, asuman las responsabilidades, pero son manejados desde la oscuridad, desde el poder que mantiene la familia Castro. Pues bien, por todas estas razones, no importa quiénes integren el gobierno, la Asamblea Nacional y el resto de las instituciones públicas del Estado. Todos, absolutamente todos, son marionetas y obedecerán siempre a los titiriteros del Guiñol, a la oligarquía cleptocrática que son los verdaderos dueños de Cuba. Te voy a poner un ejemplo, o les voy a poner un ejemplo. El comandante Guillermo García Frías fue premiado por su lealtad. Aquel arriero analfabeto de la Sierra Maestra fue premiado por su lealtad a los Castro, con el control de las empresas de flora y fauna, Alcona, y hasta les permitieron crear Supermarket 23. Entre otras empresas, todas convertidas en un emporio familiar que hoy son administradas por sus hijos y nietos. Con mucha paciencia, ellos, la cúpula, se dividieron las riquezas del país. Los demás son solo sus capataces. Aún así, la dictadura se encuentra en una crisis multisistémica. La economía está prácticamente paralizada. Sectores como el turismo, con pésimos servicios y caída de sus principales mercados emisores. El sector electroenergético no puede ser más precario y primitivo, carente de estrategia de solución y de futuro. La infraestructura de salud está colapsada con una crisis epidemiológica severa y muy parecida ya a la del COVID. Una economía de servicios de supervivencia, etc. Internacionalmente han perdido el apoyo de sus principales aliados y están quebrados financieramente porque ya no encuentran acreedores a quienes timar y robar.
La dictadura militar comunista de Cuba atraviesa la mayor y más compleja crisis en sus 6 décadas de existencia. La situación internacional y de nuestro hemisferio está a nuestro favor. Está a favor de las fuerzas democráticas. Es el ahora o nunca. En Cuba existe en este momento un genocidio controlado desde el poder. Cientos de cubanos mueren cada día solo por falta de un diagnóstico médico, un medicamento o sencillamente de hambre e inanición. Pero tengo que ser claro y honesto. Mientras todo esto ocurre frente a nuestros ojos, las organizaciones de derechos humanos, los grupos opositores y disidentes, tanto dentro como fuera del país, se mantienen fragmentados y sin una estrategia real y viable para derrocar a esa oprobiosa tiranía que asfixia, mata y denigra a más de 10 millones de cubanos, manteniendo a los que están dentro como rehenes para los que vivimos fuera en libertad. Paguemos el rescate de nuestros familiares. Cubanos, somos los pedazos y astillas dispersas de un vaso roto. Y para poder ser un vaso nuevamente, tenemos que entender que hay que unirse y fundirse, es decir, aguantar el calor infernal del horno para poder emerger entonces como un vaso nuevo. No existe otra alternativa. No hay otra alternativa de lograr la libertad de nuestra patria. Existe demasiada voluntariedad, demasiada falta de humildad y de unidad entre las principales fuerzas sociales que enfrentan a la dictadura. El enfrentamiento tiene necesariamente que ser de todos los ciudadanos, o de la inmensa mayoría de nosotros, pero debidamente coordinados y organizados. Miren, son tantas las carencias materiales y espirituales que agobian a la inmensa mayoría de los cubanos dentro de la isla, que inexorablemente habrá en los próximos meses otro gran estallido espontáneo, y los cubanos libres con responsabilidad no podemos dejar que suceda lo que ya pasó el 11 de julio del año 2021. Aquel estallido social espontáneo demostró que el pueblo, el ciudadano común, cansado de tanta miseria, precariedad y represión, se lanzó a las calles sin necesidad de liderazgo alguno, pero también sin ningún tipo de organización ni objetivo específico. Si aquellas manifestaciones hubiesen permanecido en las calles varios días, con un objetivo claro, la historia fuese otra. Desafortunadamente, las manifestaciones se replegaron y comenzó entonces la cacería individual y la represión selectiva. Resultados: cientos de jóvenes presos con sanciones excesivas, ejemplarizantes, para infundir más terror sobre la ciudadanía y que aquello no vuelva a ocurrir. Es por todas estas razones y por otras que desde hace varios años he estado trabajando en la creación de un proyecto de movimiento ciudadano pacífico que no pueda ser desarticulado, que no pueda ser infiltrado por la dictadura y donde todo será público, excepto quienes son los miembros de este movimiento tanto dentro como fuera de Cuba, cuya información será completamente confidencial. Sus miembros se reconocerán como tales el mismo día en que comiencen las manifestaciones pacíficas, debidamente organizadas, planificadas y convocadas, cuando las condiciones lo determinen. Para lograr el éxito, Libertad Ciudadana Cuba será un movimiento ciudadano online que vive digitalmente en Internet y que muestra públicamente en las redes sociales y mostrará sin ningún temor sus objetivos, sus estrategias para derrocar a la dictadura militar comunista, el número de miembros en cada municipio de Cuba o en cada ciudad del mundo, pero nunca los datos personales de sus miembros. Esa información permanecerá en una base de datos debidamente protegida y confidencial. Solo así podremos crecer en el anonimato, día a día, continuamente, hasta llegar a la masa crítica social, que es de alrededor de 3 millones de cubanos dentro de la isla. La Libertad Ciudadana Cuba será un movimiento ciudadano que tomará las calles en ese momento en una gran manifestación pacífica en la mayoría de los municipios del país, sobre todo en aquellos que ya hayan alcanzado la masa crítica social. Atraerá hacia sí a la inmensa mayoría de los cubanos y permanecerá en las calles hasta que la dictadura abandone el poder. Solo existe un requisito para pertenecer a este movimiento: que tengas la voluntad y la responsabilidad de participar en esa gran manifestación pacífica para terminar con la dictadura en el momento en que ésta sea convocada.
Unido a la manifestación pacífica ciudadana, se convocará a un paro general indefinido de las principales actividades económicas y de servicios en cada municipio, y se complementará con manifestaciones en decenas de ciudades en el mundo, donde el movimiento está articulado con pedidos a los gobiernos democráticos a apoyar política y diplomáticamente las acciones del pueblo cubano por lograr su libertad. En este canal no necesitamos un like. Basta con que analices con responsabilidad el llamado que desde aquí hacemos a todos los cubanos y que te afiles como miembro del movimiento pacífico ciudadano y seas parte del cambio que queremos y merecemos. Es por ello que hago un llamado desde este humilde canal a todos los líderes de organizaciones disidentes, de opositores, de organizaciones, defensoras de derechos humanos e influencers comprometidos con la libertad de nuestra patria, a que se unan a nosotros en esta gran tarea, pues el tiempo apremia y mientras más rápido articulemos este movimiento ciudadano, más rápido lograremos la libertad de nuestra patria y comenzaremos una nueva etapa luminosa de nuestra historia. Dejaremos atrás la oscuridad, la miseria, la precariedad y construiremos entre todos una nación democrática, libre, moderna, transparente y pujante. Cubano, la libertad depende de tu compromiso y de tu decisión. Muchas gracias.